Charla técnica hoy, señores. Charla técnica, nos toca charla técnica. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un indicador. Che, se mueve el pizarrón, vamos, ahí, bien. Ahí va. Como tiene que ser, ¿eh? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a tratar de explicar por qué cuando conocemos el dato de inflación del INDEC siempre nos quedamos con una sensación de sabor a poco. ¿A poco en qué sentido? Bueno, en el sentido de que el dato que da el INDEC queda muy lejos de la sensación que tenemos en términos de lo que es el impacto en materia de precios. En nuestro día a día, en nuestra cotidianeidad, en los gastos que tenemos en casa, en la familia, digo, cualquier cuestión que contrastemos contra el indicador del INDEC, siempre parece que el INDEC está midiendo algo que tiene que ver con otra historia y no con la nuestra, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, ¿cuáles son los 2 o 3 factores que hacen que uno siempre quede a mitad de camino con respecto al dato de inflación del INDEC? Bueno, el primero, lo vimos ya en las últimas oportunidades, esto es los precios relativos. Es decir, que tu salario no se mueva tanto como si se mueven, por ejemplo, el otro precio relativo, que son las tarifas, o incluso el impacto que tiene el dólar, que es el tercer precio relativo Claro. que define lo que es la estructura de precios de los bienes y servicios en la economía. Acuérdense, lo que habíamos dicho, los precios relativos son 3 precios que están adentro de todo el resto de los precios de la economía, tanto de bienes como de servicios. Es decir, que uno puede desagregar el precio de cualquier elemento de la economía y adentro siempre va a tener un componente de salario, que es el trabajo humano, un componente en términos de lo que son las tarifas, que son la energía en general en términos genéricos, y por supuesto un componente importado que lo representamos como, bueno, obviamente como el valor de eso en términos del dólar. Es decir, ahí hay la génesis de por qué en general uno podría estimar que la inflación queda a mitad de camino. El otro factor, y vamos a ir al tercero, que es el que nos interesa, el segundo factor es ni más ni menos que en general... A ver, para, te Sí. interrumpo. Llegó. Porque acaba de salir. 4 en punto. Dato de inflación. Sí, Julio. Me parece que es bueno para el gobierno, de acuerdo a las expectativas que había. ¿Es menos de 2? 1,9%. Ah, bueno. Me parece que es un dato bueno para el gobierno, ¿no, Julián? De acuerdo a las expectativas que había. Acá se juega mucho lo simbólico, ¿no? Un dato Claro. por debajo del 2% era lo que estaba buscando el gobierno. Y claro está, de vuelta, digo, para ustedes, para quienes nos están mirando, 1,9% de impacto en términos de precios de julio. ¿Es representativo de lo que sentimos que aumentaron las cosas durante el mes de julio? La verdad que para mí queda lejísimos, queda muy abajo. Es un Ahora, dato... está bueno lo que estás marcando, Juli, porque estamos hablando de los aumentos del mes de julio y la disparada la tuvimos sobre la disparada del dólar, ¿no? La tuvimos sobre el final del mes de julio, Claro. principio de agosto. O sea que capaz que hay un impacto de los últimos días que todavía no estamos viendo, ¿no? Claro. Sí, claro, exactamente. Seguramente no estamos viendo el impacto. Sí, en realidad, en términos proporcionales, algo estaría jugando. Ahora, realmente la inflación en 1,9%, en función de lo que eran el resto de las variables de la economía, uno dice, bueno, ¿es baja? Sí, es baja. De vuelta, ¿es representativa? Daría la sensación de que no. Y bueno, ¿pero por qué no? Si en términos generales el INDEC mide una canasta que se supone que se adapta a los usos y costumbres de una familia tipo en la República Argentina. Bueno, justamente... Bueno, acá Elvio en el chat de YouTube dice Sí. mínimo 3% me aumentaron las cosas. Claro, dice no, es que, Elvio. a ver, si uno hace un promedio, a grosso modo, con la libreta, seguramente te va a terminar dando más. Y este era el segundo factor que no llegamos a explicar, es decir, el segundo factor es que a vos, en lo que son tus patrones de consumo, es decir, tus costumbres, bueno, lo que estés pagando, que consumas más, bueno, eso haya subido más que el resto. ¿Qué es lo que hace el INDEC? Bueno, hace un promedio también. Claro. ¿Cómo se llama ese promedio en términos genéricos? Se llama el índice de precios al consumidor. ¿Qué es el índice de precios al consumidor? Es un indicador, es un índice, es algo que yo voy a ver cómo se evoluciona a lo largo del tiempo. Ese índice, de alguna manera, ¿cuánto representa de lo que es nuestra costumbre como consumidores? Bueno, justamente ahí es donde hay que concentrarse. ¿Por qué? El IPC que mide el INDEC es el que se toma, por ejemplo, el que tomó en este caso el INDEC, ¿para qué? Bueno, para calcular la inflación del mes de julio. Claro. Cuando pone 1,9%, lo que está mostrando es que ese IPC se movió de un determinado nivel a otro nivel. Es decir, y lo que mide el INDEC es ni más ni menos que esto, es decir,
esto saltó 1,9%. Entonces lo que dice, bueno, la inflación de julio fue de 1,9%. Ahora, la pregunta no es esta, porque esto es un dato estadístico. La pregunta es, ¿qué es lo que está midiendo el INDEC? ¿Y por qué yo tengo la sensación de que en algunas cuestiones, y quizás en todas, la suba de precios fue mucho más importante que ese 1,9% que dio, por ejemplo, el mes de julio? Y la respuesta tiene que ver con esto y es muy sencillo de entender, y ustedes van a decir, pero me estás cargando. Si es tan sencillo, ¿por qué no lo corrigen? Bueno, eso son otras cuestiones más ligadas a la política. A ver, ¿no? para un segundo, temperatura de la mesa. Le doy la bienvenida a Diego Genú, vamos a estar hablando también de Sturzenegger, el cerebro de la motosierra. ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Pero temperatura de la mesa en general, a ustedes, la temperatura de bolsillo, ¿qué les da? ¿Les da 1,9%? ¿Les da más? ¿Cómo sintieron el mes de julio? No, Temperatura de bolsillo. No, a mí me da más. Igual recién pensaba que este puede llegar a ser el último dato antes de las elecciones de septiembre. Es el último dato, sí. Porque y bueno, eso es importante, digo, para el gobierno que el último dato antes de los comicios sea menos de 2. Va a ser más importante el de agosto en general. Sí, pero se da Por después el de impacto nacional. Se Claro. da después, por la elección claro, nacional. se da después de la Se da después del 7 de septiembre. la elección Se va a conocer en Sí. septiembre el dato de agosto, que puede ser un poco más picante por ahí. Sí. No, a mí, qué sé yo, a mí mis finanzas personales me da más, pero bueno, tiene que ver con la explicación que decía Pep. ¿Toto? No sé si me da más o menos, porque además lo que nos ocurre a nosotros, no sé, por ahí a vos te pasa lo mismo. Uno está pensando en esto, no tiene la percepción solo del consumidor. Uno está mirando los indicadores de otro tipo. Digamos. Sí. Yo no puedo abstraerme solamente en el dato, Claro. que por ahí alguien está diciendo, si lo miro con mis ingresos, estrictamente, si mis ingresos aumentaron en este tiempo en la misma proporción que la inflación, no. Claro. No tuve el corrimiento, por lo menos en algunos de los ingresos. claro. Tengo los precios, los salarios acomodados, congelados a otra fecha. ¿Diego? A mí me da más. ¿A vos te da más? A mí me da más, pero de todas maneras me parece que una de las discusiones para dar también es por qué si el dólar subió 14%, el traslado a precios, la inflación es de 2%, ¿no? Claro. ¿Por qué no aumentan más las cosas? Y ahí tenés una discusión que ustedes la conocen mejor que yo, pero hay que mirar los balances de las alimenticias, por ejemplo, que tuvieron uno de los trimestres, de los peores trimestres. Complicado. Claro, no se vende nada. Entonces, Molinos, Mastelone, Sí. y creo que hubo otra empresa más, ahora no me acuerdo, que también le había dado... Mondelez, Mondelez. Mastelone, varias. Bueno, Verónica en crisis, también Lácteos Verónica. muchísimo. Por Sí. eso, ¿por qué no se traslada a precio esa suba del dólar? ¿No? Que Esa es igual una hay que pregunta. ver la película de agosto, porque también es verdad que subió el dólar a finales de julio. Pipo, inflación, Pipo Rossi. No, a mí me da parecido, pero el tema es que no... Yo lo que veo es que nadie compra nada. Entonces se me vuelve abstracto. Si recién el número que vos le dabas a Sí. Pep era 7,8, ponele, decir, qué locura, cómo suben los precios. Yo hubiera tenido la misma sensación. El problema no está en que sea 7,8, 1,9 o No, igual 2,5. es un problema, Pipo, que sea 7,8. Te Probablemente- corrijo ahí, es un probablemente, problema, pero porque si vos te no tenés desorganiza mucho la vida pero y me si- parece que es también gran parte de la causa del fenómeno Milei. Bueno, Llegamos a la tener inflación- 12. tenés razón. 12 teníamos un mes, los últimos meses de masa. Exacto, y el un primero de problemón. Milei, 20, Está bien, 25, pero no me acuerdo, es cierto, 25. ustedes tienen razón, es verdad lo que vos decís. Ahora eso te digo, la sensación que tengo es que pasa a ser relativo que haya sido 12, 25, salvo que hablemos de la hiperinflación alfonsinista, ¿no? Entonces ahí sí, que a la mañana vendés las fichas telefónicas, desde el teléfono público, estoy hablando de la prehistoria, y a la noche compras, cuando volvés a vender las fichas telefónicas, compras el Morphy de la noche. Esto me pasó, vender la ficha a la mañana, comprar ficha a la mañana y venderlas a la noche el mismo día. Claro. ¿Qué sé yo? Bueno, vuelvo al pizarrón entonces. Sí, señor, porque, a ver, yo tengo una respuesta para eso que estabas consultando, que es, uno tiende a compararse contra qué, bueno, salarios contra la evolución de la inflación. Pero ¿qué pasa? Y quizás por eso es interesante esto, cuando la inflación lo que está reflejando, bueno, no es de una forma fidedigna la evolución del costo de vida. Que ese es el tema en este caso en particular que estamos repasando. Es decir, alguien podría decir como el presidente de la Nación, porque los salarios, por lo menos del sector registrado argentino, vienen empatando contra la inflación, es decir, que vos no tendrías que haber perdido poder adquisitivo. Pero cuando vos decís, pero pará, contame cómo me estás midiendo ese dato de inflación,
que vos usás para decir que en términos reales, por ejemplo, ese sector, que es el que tiene trabajo registrado, el que tiene beneficios laborales, etcétera, no perdió, cuando el dato que vos estás usando de inflación en realidad tiene cosas que yo le podría marcar que no están bien. Y bueno, esa es la discusión en este momento. Es decir, el gobierno puede decir, bueno, en términos reales las jubilaciones, en términos reales los salarios están empatados. La realidad es que en términos reales implica un dato de inflación que vos vas a estar contrastando, que es el que mide el INDEC. Y que en rigor lo que está escondiendo, y acá ya es un poco el final del comentario, pero ahora vamos a ver a cómo hay que armarlo, lo que está escondiendo es que hay determinado tipo de rubros de lo que son los gastos de las familias en la Argentina que están subestimados y hay otros que, por ende, también están sobreestimados de la muestra que está tomando el INDEC. Claro. Claro, uno dice, bueno, pero a ver, ¿cómo es esto? Bueno, es muy fácil. ¿Qué hace el INDEC habitualmente? Hace una encuesta, va por las casas y va preguntando a las familias, bueno, ¿ustedes cómo estructuran el gasto? ¿En qué gastan más? ¿En qué gastan menos? ¿Cuán relativo es, por ejemplo, el gasto para ustedes de vivienda? Es decir, los alquileres, el pago de la luz, el gas, el agua, las expensas. ¿Cuánto gastan en alimentos en general? ¿Cuánto gastan, por ejemplo, en el ítem comunicación, que es la conectividad? Y entonces, a partir de ahí, lo que hace es una muestra teórica y dice, bueno, a ver, las familias en la Argentina utilizan aproximadamente el 20% de su presupuesto para tal cosa, o el 15% para tal otra. Y con esa canasta después, lo que hace es un relevamiento de precios, cómo evolucionan los precios en función de esa canasta. ¿Cuál es el dato que se está tomando, y seguramente ustedes ya lo saben, para medir la inflación? Bueno, se está tomando esta encuesta, se llama Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. Yo voy a poner la sigla ENGOG, no existe, pero vamos a poner, ahí está, es la famosa ENGOG, ¿está bien? Es la famosa ENGOG que usa el INDEC. ¿De cuándo es esta ENGOG? Escuchen, del año 2004. Claro. ¿Está bien? Vamos a remontarnos al año 2004, 20, 21 años menos, estábamos en otra, todos prácticamente en esa mesa. Yo tenía 13 años. No, bueno, usted se tiene que arrepentir. Lo que Tampoco acaba de abuse, decir. claro. Yo tenía 14. Claro. Yo tenía 14. Bueno, Andy también. Bueno, la muestra es del año 2004. Hay otra muestra. Pero pará, en el 2004 yo te digo, como mínimo tenía, cuando usaba internet, mi vieja me puteaba porque no podía usar el teléfono. Para que te des una idea. Claro. Me decía, soltá el MSN que no puedo, soltá el MSN que tengo que llamar a la tía Paz. Claro. Me decía, O hacía el ruidito ese para conectarse, ¿te acordás que era una especie de lluvia? Decía, no, pero pará que me estoy tratando de conectar. Bueno, nos remontamos a ese año. Y entonces, claro, cuando uno mira, presta atención a la canasta que está tomando el INDEC para medir hoy la inflación, lo que tenés es esto, alimentos, por ejemplo, ¿no? Es el primer dato. Alimentos. ¿De cuánto es aproximadamente? Del 20% de la canasta que mide el INDEC. Es decir, la canasta de 2004, alimentos 20%. Vivienda. Y esto es muy importante. ¿Qué hay adentro de vivienda? Bueno, escuchen, están los alquileres, la electricidad, el gas, los combustibles en general, ¿no? De nuevo, alquiler, gas, agua, es decir, todas las tarifas, incluso vamos a poner otro tipo de combustibles. Es decir, este es un gasto muy importante en los hogares hoy. Bueno, ¿de cuánto era en términos generales en el peso de la canasta 2004 esto? Bueno, del 10%. ¿Qué significa esto? Que una familia en el año 2004 destinaba el 10% de sus ingresos aproximadamente a este tipo de gastos. Voy a poner otro más, pero digo, uno podría, no sé, transporte, por ejemplo. Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí transportarme a lo largo del mes? ¿De cuánto era esto? Era del 11% aproximadamente. Y el rubro comunicación, que ustedes recién lo decían, la conectividad, etcétera, en los hogares, que era, escuchen bien, del 2,8%. Es decir, una familia gastaba para conectarse a internet el 2,8% promedio de lo que eran los ingresos. Claro, si yo hago una línea acá y digo, bueno, pero esto se adapta a lo que es una especie de patrón de consumo, ¿esto se adapta a las costumbres de los argentinos hoy? No. Hay otra encuesta
que está hecha en el año 2017, que no usa el INDEC, no está usando esta, pero que claramente nos podría llevar a pensar en esto, que esto es más o menos parecido, es decir, los alimentos podrían ser, en el año 2017 era más o menos lo mismo. En el caso de la vivienda, presten atención, porque esto pasaría al 20% ya. Ya estaríamos en torno al 20%. El transporte iría al 15% y esto estaría en torno al 6%, ¿no? Es Claro. decir, fíjense cómo cambian los patrones de consumo. ¿Qué significa esto? Que hoy el INDEC da que la inflación de julio fue 1,9% en función de la evolución de los precios, pero mirando esta canasta, que no es representativa hoy de las costumbres en la Argentina. Claro. ¿Qué es más probable? Que una familia en la Argentina se maneje ¿cómo? De esta manera. Claro. Incluso yo te diría más, si yo hago una línea acá y pongo 20-25, Sí, te podría dar otra cosa. La vivienda te da Vas a- 80%. ahora, no, bueno, no exageres, Pipo, pero claramente digo, podríamos estar en un 23 o 24% acá. Sí, y Digo, comunicación también, ¿o no? Un poquito más, quizás. Comunicación, telecomunicación. Comunicación por ahí podría subir un poquito más en la función de lo que gasta un hogar. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, transporte quizás estaría más o menos en la zona del 16%, para que ustedes tengan una referencia de cuáles son los rubros más problemáticos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago, y para cerrar, cuando yo hago un relevamiento de precios a lo largo de los últimos meses, o desde que asumió Javier Milei, el salto estratosférico está ubicado acá. Claro. Es decir, el salto en términos reales más importantes lo tiene vivienda. Claro. El segundo salto más importante lo podría tener transporte y el tercero lo podría tener comunicaciones. Se me terminó el borrador, se ve que no quieren que escriba con rojo. Bueno, acá. No, hay un tema con el rojo acá, en este canal. Es un canal que está más en el azul Por ahí celeste y tenés- blanco que en el ojo, por rojo. acá hay una Como señal violeta. acá que es el marcador rojo. Ahora, Para, porque vamos cerrando. Solamente esto, ¿cuánto representaría este cambio de ir de acá hasta acá, que es algo que el gobierno Sí. viene demorando, pero que hay que hacer sí o sí, porque aparte ya lo dijo incluso el Fondo Monetario, imagínense, aproximadamente un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que de la inflación que yo calculo, en términos generales, uno debiera agregarle un 30% a ese dato y quizás ahí se está acercando un poquito más, por supuesto siempre es un promedio, pero está claro que en la medida en que esto siga avanzando por encima de lo que es el promedio de la inflación, cada vez va a estar más distorsionado el dato de inflación que tenemos del INDEC. Claro. Julián, muchísimas gracias, Por señor. favor, señores. Un Ustedes se lo aplauso merecen. grande para el Pep Guardiola y su pizarra mágica.